Días. Buenos días. Buenos días. Bueno, supongo que venía escuchando el programa, Pepe, de lo que veníamos hablando de Venezuela y de estas denuncias de esta plata al Bandes, de estos negocios. Sí, lo único que sé es lo que dicen ustedes. Pero en ese momento usted era presidente. Cuando estamos hablando de algunos negocios con Venezuela. De eso no tengo... Hablamos también de cuando Almagro era canciller, en ese momento también usted era presidente. Sí. Ahora se levantan muchas cosas. Esas cosas ya han sido largamente ventiladas, pasaron por la justicia y parecería que cuando la justicia le da una cosa, para determinado lugar es correcta, pero cuando lauda para otro lado, no sería tan correcta. Bien, y sobre la situación de Venezuela, ¿usted aceptaría mediar? ¿Qué tendría que pasar? Yo nunca dije que iba a mediar ni nada por el estilo. La imaginación vuela porque hay que llenar espacio, por lo visto. Lo único que he dicho, di una opinión como cualquier opinólogo que sobran en este mundo, que no veía otra salida, que era difícil. Lo más importante que hay que evitar es la guerra. Y la guerra está arriba de la mesa. Y veo que la gente se olvida, que reiteradamente, desde el presidente Trana, algunos de sus funcionarios han dicho hasta el cansancio que todas las opciones están arriba de la mesa, y a buen entendedor basta. Y conocemos lo que puede significar eso, y debiéramos recordar que se sabe cuando se empieza una guerra, pero las complicaciones que puede traer a posterior en ese país de montaña pegado a Colombia, etcétera, etcétera, es una imagen que debe de ocupar nuestra máxima preocupación. Por eso, encontrar alguna fórmula que dé salida a esta fenomenal contradicción, donde del punto de vista del derecho vale la pena ni hablar porque está todo fuera de derecho hace rato, pero hay una realidad y eso es lo que cuenta. Y en el fondo de esta realidad hay que Venezuela es un país con mucho petróleo, es demasiado, y que la situación la lleva a que el régimen dependa cada vez más de China, y es evidente que Estados Unidos ha decidido enfrentar el desarrollo de China, porque si no habría cosas a nivel mundial que no se entienden. Estados Unidos acaba de negociar con los talibanes en Afganistán. No tuvo problema de derechos humanos, de libertad, nada por el estilo. Sin embargo, está en guerra económica con China y son las dos potencias económicas más importantes de nuestro mundo. En ese contexto hay que ver este conflicto y tratar de evitar que no se complique más y que Venezuela no se transforme en un conejillo de indio para la geopolítica de grandes potencias. ¿Qué responsabilidad tiene, Pepe, qué responsabilidad tiene Maduro en todo este asunto? Porque en los últimos días vos también, de alguna manera, cuestionaste eso en la convocatoria de elecciones, que no cayó nada bien en su entorno tampoco, que justamente Mujica, que es considerado allá un líder continental, hablara de elecciones cuando el madurismo dice hicimos elecciones el año pasado y las ganamos con toda legitimidad. Es que yo no estoy discutiendo problemas de legitimidad ni de elecciones. Lo que estoy mirando es una realidad. El mundo está interviniendo. Esto hace unos años parecería un disparate, pero hay un dato de la realidad. Y esto desemboca en una guerra si no se encuentra una salida. Entonces, ese es el problema sustancial. Ahora, si nos ponemos, si es legítimo o no es legítimo, estamos discutiendo lo secundario y obviando el drama que esconde la realidad profunda.
Y la realidad profunda es que si no encontramos, porque ¿qué le están pidiendo al régimen actual venezolano? Ríndete, sin condiciones, ríndete y después veremos lo que hacemos. Y un alto funcionario de Estados Unidos lo amenaza con llevar a Maduro a Guantánamo y a otro. Entonces, en esas condiciones, lo único que están creando es un circuito de guerra. Si quieres evitar la guerra, tienes que crear una opción en la que puedan participar y tengan un margen todos. Lo que pasa, Mujica, y que no también... veo que... Lo que pasa... No creo que nadie pueda... el nuevo presidente autoconvocado, no creo que pueda, por mejor intención que tenga, procesar elecciones limpias en Venezuela. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando las pilas están tan cargadas, organizar elecciones significa movilizar miles de funcionarios. Y con un país radicalizado, si no hay un poder externo que para mí tiene que ser Naciones Unidas, que marque la batuta, no hay garantía. Y hay que dar garantía para que participen todos, el chavismo madurista, el chavismo que está en contra y todas las corrientes políticas que componen la oposición. Si no, lo que se va a hacer, en todo caso, es un fraude disimulado con el apoyo internacional, más allá de la voluntad que tengan los dirigentes, porque hay una realidad social que hace muy difícil un proceso sano dentro de Venezuela. Creo que la comunidad internacional no debería de lavarse las manos, ya que se puso a intervenir, ya que se puso a opinar, ya que se puso a decidir, bueno, que asuma la responsabilidad en forma directa de movilizar elecciones de alguna manera con garantía internacional en Venezuela. ¿Y le parece que la cumbre que se va a realizar... Esa no es otra cosa que una opinión personal. Mañana se va a discutir y veremos lo que sale. ¿Le pero parece por que ahora puede servir para sigo esa viendo salida tambores pacífica? de guerra en el Caribe. ¿La cumbre esta puede servir para una salida pacífica? ¿Hola? Hola, ¿me escucha, Pepe? No sé si perdimos el retorno. Vamos a tratar de recuperarlo. Y volvemos enseguida a la chacra de José Mujica. Donde suenan tambores hablando... de guerra en el Caribe, dijo Mujica. Eso ¿no? fue lo que dijo. Sí, bueno, pero es más o menos todo lo que está explicando, ¿no? El escenario actual y internacional y llegar a esas elecciones bastante complicadas, ¿no? Y donde además todos puedan participar y donde realmente sean transparentes. Retomamos el contacto con José Mujica. ¿Ahora nos escucha, Pepe? Sí. Perfecto. No, lo que le quería decir, para esa salida pacífica, esas elecciones transparentes donde todas puedan participar y no llegar a esa guerra, ¿le parece que esta cumbre va a servir, que esta reunión que se va a hacer entre varios países, que una de las propuestas además fue del gobierno uruguayo, puede servir? Bueno, yo no sé lo que va a salir, no soy mandrake, es un problema muy difícil. Pero lo peor es no intentarlo, y naturalmente, para poderlo intentar, había que tener relaciones equidistantes en Venezuela, porque usted no puede negar a quién está y después pedirle venir a negociar. Esto al final va a haber que hablar con el régimen, va a haber que hablar con el nuevo presidente autoconvocado, etcétera, etcétera. Y de alguna manera para eso hay que tener relaciones. Y para tener relaciones hay que tener un margen de reconocimiento. Y si no, no se puede negociar. Y si no se puede negociar, la salida es obvia, la guerra. Lo que pasa, Mujica, que la comunidad internacional está cada vez más apoyando a Guaidó, entonces aislando a Maduro, a su gobierno. Entonces el tema es cómo serán los próximos días. Es difícil imaginárselo. Claro que es difícil, por eso le he dicho, yo concuerdo que es un tema muy difícil. Ahora, fíjese unas cosas. Si usted tiene a alguien acorralado y no le da una salida, claro. esté seguro que va a luchar, porque no le queda otra alternativa.
salvo que usted quiera la opción de guerra, salvo que por otras razones, en el fondo, lo que usted quiera es un aplastamiento de carácter militar. Esta es la cuestión. Porque de lo contrario, deja una puerta abierta para buscar alguna opción. Esto me lo enseñó Napoleón. Cuando tengo una fortaleza sitiada, le dejo una ruta de escape. Pero la opción si que no le doy plantea alternativa... Es convocar elecciones. La opción que le plantean hoy a Maduro es justamente convocar elecciones. Es lo que le ha dicho la comunidad internacional. Le ha dado el ultimátum, no cumplió con los plazos que le planteaban algunos países de la Unión Europea. Ahora reconocen esos países también a Guaidó. Él también se encierra solo, ¿no? Sí. Bueno, pero justamente hay que tratar de golpear por otra puerta y conversar. Pero también dar garantía. Porque no puedo dar garantía a elecciones en el medio de un discurso en una plaza y decir, voy a tener tal y cual actitud. Tiene que haber algún poder internacional que garantice, porque la radicalización es muy grande. Sí. Y sabe una cosa, cuando hay mucha radicalización y la gente se llena de pasión y de odio, disminuye el grado de inteligencia. No se penetra en las cuestiones esenciales. Si yo apostaría, si Venezuela no tuviera los recursos naturales que tiene, si Venezuela fuera un desierto, los derechos humanos, la democracia, todo eso pasaría a segundo orden, como está pasando en otras partes del mundo. Pero tiene la desgracia de tener demasiados recursos naturales. Mujica recién dijo, no soy Mandrake, no sé lo que va a pasar, pero mantuvo contacto, porque desea abrir puertas, tener algunos vínculos, hablar también con el gobierno, cualquiera de los presidentes que quiera en Venezuela en este momento, que se hacen llamar presidente, y algunos los reconocen y otros no. Pero en su caso decíamos, no es que alguien haya dicho Mujica va a mediar, pero habló con el gobierno, habló con Nicolás Maduro, habló con Guaidó o alguien cercano a Guaidó. ¿Tuvo algún contacto? No, yo no tuve contacto con nadie ni salí de mi chacra. Estoy gozando de mi jubilación, pero todavía no estoy lelo. Recojo la información y me funciona la cabeza. Trato de mirar. Cuando usted mira al mar, lo que ve son las olas, pero el mar no son las olas, es mucho más. Bueno, hay una realidad, una bulla bárbara, mucha información, pero me parece que lo más importante es de lo que menos se habla, que está abajo. Creo que la visión geopolítica está enredando todo esto. Se van a llevar una sorpresa con la gente que va a estar mañana acá, en el Uruguay. ¿Por qué? Y porque se van a llevar una sorpresa, nada más. ¿Qué información sabe? ¿Vio que habló con alguien? No hablé con nadie. ¿Y cómo sabe que viene alguien que nos va a dar una sorpresa? ¿Y cómo sabe entonces que alguien que va... Porque el Espíritu Santo me informa. Porque mira mucho a las olas, Mujica. ¿Qué fuente de primer nivel que tiene Pepe? Bien, bueno, no nos va a decir, vamos a estar atentos a la sorpresa entonces que viene y ver qué pasa entonces en esto y si realmente, bueno, también quizás usted no tiene por qué llamar, sino que lo llamen a usted a consultar o a que participe de estas reuniones. Yo estoy fuera del partido, doy una opinión como cualquier ciudadano, nada más. Bueno, pero una opinión más calificada, ¿no? Por toda su trayectoria. Mire, lo que más me preocupa, ni a esta altura, de que se encuentre una salida que no signifique guerra. Okay. Porque estoy convencido que se sabe dónde empieza. Hay que recordar la historia amarga de Colombia. Mataron a un candidato prepresidencial que podía ganar las elecciones y mataron a más de 300 partidarios de él. Y un puñado se fue a la montaña y ahí empezó la historia que le costó 50 años de guerra a Colombia. Hay que recordar lo que es la geografía en esa zona, en fin. Sacrificios más no,
por favor. Bien, creo que 2019 es todo lo que el mundo desearía, ¿no? Bueno, sí, a veces buscar una alternativa a la guerra siempre. Mujica, le voy a cambiar de tema porque hoy se celebran los 48 años de la fundación del Frente Amplio. Va a haber un acto en el lago del Parque Rodó. Los oradores son el presidente del Frente Amplio y los 4 precandidatos a presidencia. ¿En qué momento se encuentra el Frente Amplio de estos 48 años de fundación? Y bueno, se encuentra en un momento que tiene que recambiar alguna de sus candidaturas. Eso es un paso importante. Tal vez lo tendría que haber hecho antes, pero la vida es así. Y ese recambio va a tener su costo, pero también va a abrir sus oportunidades. Me parece que está bien y que es una fiesta del civismo uruguayo. Que una agrupación progresista cumpla 48 años, compuesta con muchas diferencias, que las logra conjugar y siga adelante, es un milagro mundial. Es un milagro a nivel del mundo, porque en el mundo el problema de las corrientes de izquierda y progresistas siempre ha sido la falta de unidad, porque las derechas se juntan por intereses y las izquierdas se dividen por ideas. Vaya mundo el que nos toca vivir, pero es así, estoy como el viejo Vizcacha, rezongando abajo de un árbol. Mujica, y en estos momentos las encuestas le dicen que, bueno, puede ser peleada el tema de las elecciones, y justamente tanto usted como Lucía Topolansky en los últimos días han desdramatizado, digamos, el hecho de la posibilidad del recambio en el poder, y sin embargo esas declaraciones de tono muy realista parece que no han caído muy bien en la interna del Frente Amplio. ¿Cómo ha observado esas repercusiones de los dichos suyos y los de Lucía en estos días con respecto a esa posibilidad de la dificultad que puede tener las próximas elecciones para el Frente Amplio? Bueno, cuando uno avanza en el calendario de la vida, es evidente que puede tener visiones que a otros no les gustan. No vivo del exitismo. Conocí momentos hermosos del Uruguay y de los otros. Y los he vivido todos. Por ello, me parece que una derrota electoral no es nada dramático, que al otro día amanece, que la vida continúa la esperanza, continúa la lucha y siempre tenemos cosas para aprender. Pero estoy absolutamente convencido y voy a poner el hombro en tratar de ayudar a mi fuerza política lo más generosa que se pueda. ¿Qué participación tendrá la campaña? Si le toca perder, voy a pelear a favor del país y por conservarlo mejor. No me voy a parar a insultar en la cuchilla y hacer drama. Sí. Mujica, ¿no le preocupa, más allá de quién sea el ganador de las elecciones, la situación del Uruguay en cuanto a la división? O la ganadora. Sí, o la ganadora. En cuanto a la división que algunos apuntan ahí entre... Te mató el machismo, ¿eh? No, me refería al partido político, pero podría ser la fuerza política también. Pero bueno, más allá de quién sea quien quede con el gobierno, usted a lo largo de estos años habló en algún momento de la división entre los uruguayos, incluso como uno de los argumentos para no ser candidato, que su figura dividía. ¿Le preocupa en ese sentido cómo terminemos el 2019 los uruguayos? Los uruguayos no podemos escapar a una realidad del mundo. Y esa realidad que hay en el mundo se puede resumir en esto. Lo que está creciendo pavorosamente es la concentración de la riqueza a costa de la economía transnacional, de las grandes corporaciones y de los sistemas financieros, que de hecho están tomando gran parte del crecimiento mundial de la economía y congelando la suerte de las clases medias en el mundo. Las clases medias crecen al 1,5 con suerte.
mientras que la economía transnacional está pasando por encima del 15% anual. Esto está determinando una concentración pavorosa de la riqueza. Esta es la explicación social más profunda de por qué votaron a Trump, por qué el Brexit, por qué lo que pasa en Alemania, por qué los amarillos en Francia, y le diría hasta en México, porque la gente no vota a favor, tiende a votar en contra, aunque no tiene claro lo contra que está votando, porque hay un desconformismo de las clases medias que no pueden darse cuenta de ese brutal fenómeno de concentración de la riqueza. Pero es un tema que no es para una charla de esta. Bien, pero Mujica, de lo que está diciendo, porque también puede ser el caso en Brasil, de Bolsonaro, de votar en contra de lo y que... de México. También. Y de México. Pero ahí porque no me van a decir que México se hizo de izquierda así masivamente. No, votó en contra de lo que había. Y lo mismo en Brasil. Bien, pero Pepe, ahí, por ejemplo, ¿no podemos tomar un punto de hacer mea culpa en algunos gobiernos de izquierda que siempre criticaron la corrupción y donde hubo problemas de corrupción y donde muchos de la clase media, como usted llama, dicen en vez de repartir la riqueza, están repartiendo la pobreza? Y quizás sea eso el votar en contra, que es lo que está pasando en muchas partes del mundo. Mire, querida, siempre voy a tener esa contradicción. Si el Estado no obliga o no forma políticas que ayuden a redistribuir, por un lado a través del salario, por otro lado con ciertas políticas sociales, la disparidad de la sociedad se dispara, pero naturalmente. El que paga impuestos dice por qué le dan plata a estos atorrantes que no quieren trabajar. La política tiene esas contradicciones que son inevitables porque según del lado que estemos en la mesa vemos la realidad y hay que lidiar con todo. Y por eso el hombre es un animal político, porque precisa sociedad y la sociedad tiene y tendrá siempre estas contradicciones. Y ese es el papel de la política, atemperar las contradicciones de la sociedad para poder convivir. ¿Pero él lo está consiguiendo o en realidad la política está agitando un poco esas contradicciones en el mundo? Esas contradicciones son inevitables, sí. Han existido y seguirán existiendo. Pero una cosa es atemperarlas y otra cosa es usarlas políticamente y agitar esas contradicciones para conseguir resultados electorales, que los vemos por izquierda y por derecha en el mundo. Pero... apostar a dividir. Los seres humanos hacemos bando, tomamos posición, estamos llenos de pasiones, nos expresamos como lo que somos. Las instituciones son buenas. Lo que no somos buenos somos los seres humanos que andamos con nuestras tripas, haciendo lo que podemos. No somos perfectos, no hay dioses. Pero cuando me coloco con el diario del lunes, todo es facilísimo. Pero cuando tengo que bancar la realidad, pero lo mejor es mirar y tenerle cariño a la gente. Y ¿sabe una cosa? Acá hay una pelea. ¿Sientes un poco de compasión por el dolor o no? Y aquí está la gran respuesta. Empatía sería. Sí. Díganle como quieran, puede ser empatía. Bien, ahora todo se le llama empatía. Mujica, ¿cuál será su rol en esta campaña en los próximos meses? Dijo que está jubilado, pero va a estar... Sí, que está jubilado y que está reflexionando bajo el árbol. Voy a ayudar a los compañeros de la 609, que son los que me van a suceder en el tiempo, y después el tiempo dará lo suyo. Mucho más no puedo hacer, pero mucho menos tampoco. José Así Mujica. que voy a poner lo que tengo al servicio de los compañeros. Bien, Pepe, muchísimas gracias por este móvil.
Bueno, gracias a ustedes y que se mejoren. Gracias. Pase bien. Hasta luego. Bien. Menos mal que dijo que su informante era el Espíritu Santo y no un pajarito, ¿no? Porque si no, después... Sí, empiezan las comparaciones. Bien, bueno, y hablábamos al arranque de esta charla con el ex